Afirmar que la didáctica de la educación inicial es una didáctica especial. Estamos muy acostumbrados a hablar de las didácticas especiales por campos de conocimiento, la didáctica de la matemática, la didáctica de las ciencias sociales, y las didácticas digamos, las didácticas especiales que atienden a las demandas específicas de los sujetos a quienes vamos a educar, tienen que ver con esta especificidad que reclaman, en este caso, los niños y las niñas pequeños, o bien el primer nivel, podemos decir, por eso a veces se llama de la educación inicial, también podría ser didáctica de la primera infancia, es decir, es una didáctica específica que reúne el conjunto de teorizaciones acerca de cómo organizar la enseñanza respondiendo a las necesidades y características particulares de los sujetos. Y esta es la didáctica fundamental en la educación inicial. Las didácticas de las áreas de conocimiento, didácticas disciplinares, en mi opinión, no existe una didáctica de la matemática del nivel inicial. Existe una didáctica de la matemática y sus aportes contribuyen a enriquecer la didáctica de la educación inicial. La categorización o la organización por disciplinas no es pertinente para nuestro nivel inicial. Tuvimos un periodo donde esto se puso, digamos, fue una lógica que se impuso y se hizo parte de los diseños curriculares, etcétera, a partir de los CBC, pero esto trajo consecuencias muy importantes de revisar, como la desaparición de los espacios de juego y muchos otros organizadores y lógicas de la enseñanza en el nivel, característicos nuestros, muy construidos por nuestros maestros en la época de la Escuela Nueva, que en ese periodo fueron corridos de foco, ¿no es cierto? Entonces, por eso la revalorización de la didáctica específica. En ese sentido, tomando las argumentaciones que toma Camiglioni en su libro El saber pedagógico y haciendo una suerte de analogía, podemos argumentar que la didáctica de la educación inicial es necesaria, porque nos podemos preguntar, por ejemplo, nos podríamos preguntar si todas las modalidades de influencia sobre los niños menores de 6 años son legítimas. No necesariamente, por lo tanto es necesario que la didáctica explique y proponga cuáles son los repertorios más apropiados. ¿Cuáles son esas formas o modalidades de enseñanza que se necesitan? Son formas específicas. ¿Qué se ha de enseñar en la educación inicial? ¿Cómo se da ese proceso de fabricación de contenidos o de transposición didáctica, es decir, la definición de cuáles serían los contenidos a enseñar en los primeros años? La didáctica debe y tiene que explicar y dar cuenta de cuáles serían, de alguna manera, esos aspectos a enseñar que se vinculan más con núcleos de aprendizaje, con haceres, que con los contenidos definidos como sucede en otros niveles de la escolaridad. Quiere decir que también podemos pensar, ¿se cumple con la universalización de la oferta? Bueno, la didáctica también tiene que ayudarnos a encontrar las formas particulares para que todos puedan poder acceder y tener el derecho de acceder al conocimiento y a los procesos de alfabetización cultural que tienen todos nuestros bebés y niños desde que nacen. Principios que tienen que ver con cuáles son las mejores formas para organizar la enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los propósitos de la educación infantil? Los propósitos son lograr una educación integral, que esto implica un proceso de desarrollo personal y social y contribuir a desarrollar la alfabetización cultural. Entonces, todas las propuestas tienen que promover esta educación integral, que es un derecho. Los contenidos o los núcleos de aprendizaje, como los querramos llamar, es decir, ese qué enseñar,
tiene que estar organizado bajo el principio de globalización. Tenemos que evitar dar clases de matemáticas, de sociales, de naturales, y tenemos que desarrollar proyectos de juego, proyectos de ambiente, vida cotidiana, que ahora voy a explicar un poquito más, que son organizadores que responden a esas características de los niños, ¿no es cierto? Y a esas lógicas a través de las cuales los niños aprenden muchísimos contenidos y aprenden muchísimas aproximaciones a todo lo que es la cultura, pero desde sus modos propios de apropiación y construcción de conocimientos. Por eso el segundo principio tiene que ver con lo que llamamos globalización, que es presentar propuestas que tengan a las que los niños puedan otorgarle significado. También hablamos de la centralidad del juego, que eso tiene que ver, ¿no es cierto? La centralidad del juego tiene que ver con que el juego tiene que ocupar un lugar principal. Hoy ya no discutimos si el juego es un medio o si nos tenemos que ubicar en el juego como medio o el juego como contenido. El juego es contenido, el juego es medio para enseñar y tenemos que darle un lugar principal. Los chicos aprenden a jugar, los chicos aprenden juegos y los chicos aprenden a través de juegos, otros contenidos también. Quiere decir que, como dice Patricia Sarlé y todos los investigadores que trabajaron con ella, lo importante es jugar. Que el juego sea central no significa que hay que ludificar todo lo contrario. Es decir, el juego debe ocupar un lugar principal, un espacio principal, pero hay otras actividades que no son juegos tan desafiantes y tan interesantes como lo es el juego. La multitarea es una forma organizativa privilegiada para trabajar que propone ofertas simultáneas para que los niños puedan elegir. Y la multitarea sería la posibilidad de organizar estos aportes. Yo haría multitarea todo el día. Puede ser una primera multitarea al inicio en la sala, otra multitarea en el patio. El patio es un espacio que puede convertirse en una oferta de multitarea. Puede haber juegos de gran tamaño, puede haber pizarrones en el patio, puede haber juegos de destreza motriz, que son los tradicionales. Y los chicos cuando van al patio eligen, ¿no es cierto? Es decir, que el patio sea, nosotros estuvimos trabajando el año pasado en convertir los patios y los Zoom en oportunidades de diferentes juegos. Una casita del árbol puede ser un espacio que se ofrece, no necesariamente tienen que ir, pero para que el juego dramático continúe. En el patio, los chicos que tienen ganas de seguir jugando a eso. Juegos, puede haber sogas, elásticos, tinenti, piedritas, los juegos tradicionales, recuperar ese acervo cultural a partir de algún proyecto donde los abuelos, los padres traigan eso. Entonces, la multitarea sería el organizador principal. Ambiente alfabetizador hace referencia al espacio y es construir espacios que enseñen, ¿sí? Los tiempos han de ser tiempos flexibles, tiempos donde los niños, por ejemplo, la multitarea exige una organización temporal donde se pueden respetar los tiempos individuales y grupales en forma simultánea, porque los niños pueden terminar de hacer una actividad mientras otros van realizando otra. Las formas de agrupamiento, tenemos que desarmar, por favor, las actividades de grupo total, donde todos los niños tienen que hacer todo al mismo tiempo, terminar en el mismo momento y después pasan a otra actividad grupal y después a otra actividad grupal. Por eso digamos que la multitarea sería el organizador principal. Las propuestas tienen que plantear desafíos donde los niños puedan construir conocimientos. Trabajamos en conjunto con las familias y las instituciones
en una tarea compartida de crianza. El docente, como artesano de la enseñanza, va a diseñar una anticipación absolutamente tentativa, un boceto, un borrador, como dice Daniel Feldman, la planificación son sucesivos borradores, que sería una anticipación respetuosa, pero lo suficientemente flexible para ir acompañando los procesos de apropiación y aprendizaje que vamos observando en los niños pequeños. Tener en cuenta el principio de evaluar aprendizajes y enseñanza desde la perspectiva de enriquecer la comprensión de lo que va sucediendo para poder ir tomando decisiones cada vez más ajustadas a lo que vaya necesitando